Y el tema que nos vamos a centrar el día de hoy es estomatitis aftosa recurrente, ¿no? Hice este tipo de tema, lo quise englobar en preguntas, ¿no? No como tratar de, más bien contestar preguntas. Preguntas que nos van a ayudar a poder entender a la patología y a nuestros pacientes y cómo poder llevar el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con esta imagen, espero que se vea bien. Esta fotografía es por parte del doctor Hugo Lamas, es especialista en periodoncia. Fue un paciente con el que vimos y creo que justamente en esta imagen podemos hacer una representación de lo que es la estomatitis aftosa clínicamente, ¿no? Entonces la vamos a ver con un hálito eritematoso. La zona central puede ir cambiando en coloración de blanco a amarillento. Esto va a depender pues a veces de la evolución o el tipo de paciente, ¿no? Entonces, en relación a eso, nuestra primera pregunta sería, ¿qué es la estomatitis aftosa recurrente? ¿No? Contestarla nos va a indicar hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica, ¿sí? Porque esta puede llevar varios tiempos de carácter inflamatorio, que se caracteriza por la aparición de una o varias úlceras dolorosas en la mucosa oral. Estas llegan a persistir durante días o semanas, ¿sí? Y recidivan tras periodos de remisión variable. Entonces, esa sería como nuestra primera pregunta y si te das cuenta, aquí ya tenemos varias características especiales. Para empezar, ¿cuánto llega a durar este tipo de lesiones, no? Pueden ser días, semanas. Y en cuánto tiempo pueden volver a aparecer. Entonces, desde ahí vamos a darnos cuenta que, como ya sabemos, ¿no? Todos los pacientes somos diferentes. Entonces, esas diferencias van a empezarnos a tornar con un poquito de problemas, ¿no? Para poder hacer como un diagnóstico más efectivo. Entonces, algo que se maneja dentro de la guía clínica de la estomatitis aftosa es cuáles son los criterios clínicos para establecer el diagnóstico de estomatitis aftosa recurrente. Se menciona principalmente dos, ¿no? Que el inicio de la sintomatología esté desde la infancia, ¿sí? Habíamos comentado que esta lesión es muy frecuente, hasta un 80% en la población. Entonces se asocia mucho a la parte genética. Entonces, inicio de la sintomatología desde la infancia y ausencia de enfermedades sistémicas asociadas. Como sabemos, la parte oral tiene esa capacidad para poder representar otro tipo de enfermedades. Entonces, si ya estamos, esto también nos puede indicar otro tipo de enfermedades que ahorita las vamos a desglosar, ¿no? Entonces, principalmente tener dos puntos bien importantes. La parte de la infancia y esa ausencia de enfermedades sistémicas. O sea, aparentemente un paciente sano, ¿no? Algo muy importante es la clasificación. La estomatitis aftosa recurrente tiene varias clasificaciones. Una de ellas, bueno, la podemos clasificar, por ejemplo, aftosis simple o compleja. Esto va a depender, por ejemplo, de la cantidad de lesiones que encontremos en cavidad oral. La otra es prácticamente cómo se están conformando esas lesiones. Entonces tenemos a la estomatitis aftosa recurrente menor, ¿sí? Que regularmente van a ser úlceras de 5 a 10 milímetros de diámetro y van a durar aproximadamente de 10 a 14 días y regularmente no van a dejar cicatriz. Esto es obviamente por el tamaño, ¿sí? Tenemos a la estomatitis aftosa recurrente mayor, que va en relación son úlceras mayores a partir más o menos de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? Con 2 semanas de duración y estas sí llegan a formar o a presentar cicatriz, ¿no? Entonces, y tenemos a una muy especial, ¿sí? Que es la estomatitis aftosa recurrente herpética. Estas son úlceras menores de 5 milímetros de diámetro que van de 10 a 14 días de duración y tienen una resolución sin dejar cicatriz. El problema aquí es los diagnósticos diferenciales que podemos tener. ¿Cuál crees que sea el principal, no? De hecho, su nombre va en relación a eso, estomatitis aftosa recurrente herpética. Sí, que tiene que ver con el herpes.
Ajá, clínicamente. Entonces, muchos médicos generales, odontólogos, pueden llegar a confundir este tipo de lesiones con un virus, ¿no? Con el herpes. Y entonces ahí empieza lo que comentamos ahorita, ¿no? La medicación. Sí. Entonces, tenemos que recordar esto, ¿no? Características clínicas que se pueden observar este, en diferentes modas, o no modas, más bien momentos, ¿no? Menor, mayor y herpetiforme. Ok. Entonces, aquí en la guía clínica, no lo menciona así, pero yo lo quise poner como una lista de oro en relación a cómo podemos irnos visualizando a la lesión, ¿sí? Entonces, regularmente estas lesiones van a tener un prodromo de sensación de quemadura aproximadamente de 24 a 48 horas, ¿sí? Estas lesiones son muy dolorosas, la aparición es aguda, claramente bien definidas, ahorita vamos a dar unas características, son superficiales, pueden ser redondas, ovales, y lo que mencionamos en la primera imagen, ¿no? Tienen un centro necrótico poco profundo, ¿sí? A menos que sean las mayores, ya ves que esas sí pueden llegar a dejar cicatriz. Y están cubiertas por una pseudomembrana blanco-amarillenta. Esto puede ir tornándose de diferentes modalidades. Son rodeadas en el margen por un halo eritematoso, ¿sí? O sea, rojito lo vamos a ver alrededor. Localizadas con mayor frecuencia en la mucosa yugal, ¿sí? Suelo de la boca, mucosa labial, superficie ventral de la lengua, ¿sí? Paladar blando o fondo del vestíbulo. Entonces, esta lista es como lo principal, ¿no? Recordemos, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, por ejemplo, aquellas lesiones que no duelen. Entonces, ahí ya podemos tener como un foquito rojo, ¿no? Cuando no duelen y nunca le dolieron al paciente, no vamos a pensar en estomatitis aftosa recurrente. Ajá, ya deberíamos estar pensando en otro tipo de situaciones. Aquí algo que es claro es que va a haber dolor y la aparición va a ser aguda, ¿sí? Y algo muy importante es el tiempo, ¿sí? El tiempo con el que vamos a manejar este tipo de lesiones. Como mencionamos anteriormente, la que más podría tardar es la estomatitis aftosa mayor, ¿no? Que se puede extender hasta 3 semanas. Y también si se encuentra en encía, ya no piensen en estomatitis aftosa recurrente. Ajá, ahorita vamos para allá. Porque de ahí viene, por ejemplo, esa parte de diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces siempre pensar en el tiempo, en la molestia del paciente, ¿sí? Y esas características que van a tener el halo rojo, ¿sí? Con la pequeña lesión que puede ser entre blanco y amarillenta, y la localización va a ser bien importante, ¿no? Recordar que pueden aparecer en todos estos sitios que acabamos de mencionar. Y gracias a estos sitios podemos empezar a hacer algunos descartes en clínica. ¿Cómo qué? ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de estomatitis aftosa recurrente? La primera con la que siempre vamos a pelear es con la infección por herpes, ¿sí? Recordar, por ejemplo, que en la estomatitis aftosa herpetiforme, ¿sí? Vamos a tener otras características, por ejemplo, ausencia de cialorrea, halitosis y fiebre. Ajá. Y la localización va a ser labios, carrillos, lengua, piso de boca y paladar blando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la gingivoestomatitis? ¿Sí? Que esto regularmente se da en niños. Que ya las encontramos en otras zonas. Ajá. Se ubican regularmente en mucosa queratinizada o parcialmente queratinizada, como cuál, comisura labial, paladar duro, mucosa gingival peridental o periodontal, ¿no? Entonces, ya esta parte es bien importante porque lo estamos viendo clínico, o sea, nosotros lo estamos viendo, ¿no? O sea, odontólogo, especialista, médico general. Ya podemos empezar a visualizar ese tipo de diferencias. Entonces, me ha tocado ver pacientes con recetas de antivirales por estomatitis aftosas, ¿no? Entonces, una de las principales va a ser la infección por herpes. Si te das cuenta, son pequeñas vesículas
que no van a estar en la misma localización que una estomatitis herpetiforme, ¿verdad? Pero si te das cuenta, la clínica es muy, muy parecida, son pequeñas, pueden estar como en conjunto y esas mismas cuáles ser, o sea que se van uniendo, están tan unidas, tan pegadas, por así decirlo, que se van haciendo solo una. Como en racimo de Entonces, uvas, ajá. entonces es por eso, de hecho, por eso la estomatitis aftosa herpetiforme tiene ese nombre, porque está muy asociado a la clínica del herpes. Sin tener como fondo herpes, o sea, el virus. Exacto, no, exacto. De hecho, por ejemplo, la estomatitis aftosa herpetiforme va en relación a la clínica, no necesariamente porque tengamos el virus del herpes, ¿no? Eso está dirigida directamente a una lesión por herpes, ¿no? Ok. Otro síndrome, bueno, otra lesión, otra enfermedad más bien es el síndrome de Behçet. Aquí el doctor Neville le hizo un cuadro muy bonito en relación a los criterios que podemos empezar a descartar para poder hacer esa comparación entre estomatitis aftosas y este síndrome, ¿sí? Entonces, desde aquí, ¿cómo crees o tú cómo le harías, por ejemplo, para detectar un síndrome en tus pacientes antes de verlo? Hacer una buena historia clínica. Exacto, ¿no? Regularmente esta enfermedad va muy, 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 muy relacionada con la historia clínica. Tu historia clínica es base, ¿no? Y no solo para este tipo de enfermedades, pero fíjate, por ejemplo, el síndrome de Behçet tiene criterios, ¿no? Ya sabemos que es un criterio, ¿no? Tiene que tener este tipo de condiciones para poderlo considerar, ¿no? Entonces, el principal con lo que nos vamos a chocar y porque nosotros vamos a estar revisando boca, ¿qué crees que sea? ¿No? Aquí está, que lo tenemos en número 1. Son las úlceras orales recurrentes. Pueden ser menores, mayores o herpetiformes. Entonces, desde ahí dices, ok, ¿qué más le debo preguntar a mi paciente, no? ¿O qué más debo encontrar para fíjate bien, ¿me voy a dirigir a una estomatitis o me voy a dirigir a otro tipo de lesión? Entonces, yo ya vi clínicamente una úlcera, bueno, úlceras, menores, mayores o herpetiformes, la que tú quieras, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer una buena historia clínica y entonces empiezo a indagar, empiezo a descubrir, por ejemplo, ¿no? Úlceras genitales recurrentes, lesión ocular, que eso también lo podemos ver, por ejemplo, algún daño de nuestro paciente, lesiones en piel, ¿sí? Y se hace una prueba que se le conoce como patergia, ¿no? Debe salir positivo, pero esto ya es más especializado, ¿verdad? Antes de poder llegar a hacer una prueba de este tipo, pues tengo otras características, ¿no? Como lesión ocular, lesión en piel y úlceras genitales. Pero, ¿cómo puedo responder eso, no? ¿Cómo puedo encontrarlo? Con una historia clínica. Entonces, aquí el doctor Neville hace este cuadro con los criterios para poder hacer el descarte de un síndrome, más bien descarte de síndrome o, o aceptarlo, ¿no? No, bueno, sí tiene características de que pueda ser un síndrome. ¿Y qué hago con estos pacientes como odontólogo general? ¿Los remito? Ajá, ¿no? Entonces, algo bien importante es conocer características de enfermedades y poder saber dirigirlo hacia otro lado, ¿no? Hacia otra especialidad, para que podamos, lo que siempre se busca, ¿no? ¿Qué buscas, por ejemplo, tú en tu pacientito? Pues una Después buena. de que le hagas un tratamiento, ¿cuál es tu objetivo como odontóloga? Tener resultados, tener una buena salud oral. Yo digo Ajá, que estos casos, cuando ya no están fuera de tus manos, en vez de decir, ok, no sé, no tengo idea de cómo tratarlos, no soy súper poderoso como odontólogo y no voy a sobremedicar lo que comentabas al paciente, porque normalmente, como la mayoría de los pacientes no son diagnosticados a tiempo, pasan por muchos especialistas, por odontólogos, por médicos y todos les van dando tratamientos y al final no reciben como un resultado y pues podemos evitar todo este problema y calvario del paciente mandándolos al patólogo bucal, ¿no? Así, bueno, sí, entiendo la parte de la especialidad, ¿no? Pero yo
creo, lo voy a decir, que debemos estar capacitados como odontólogos generales, ¿sí? Para poder dirigir a nuestros pacientes, ¿sí? Un estomate, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo, perdón por el ruido, Sí, no hay cómo problema. voy a poder llevar a mi paciente para que tenga un buen tratamiento, ¿no? ¿Por qué un odontólogo no? Ya sé, o sea, sí, sé que siempre vamos a tener límites, ¿no? Van a haber problemas, por ejemplo, eh, diagnósticos histopatológicos, Ujú. que es lo que nos compete a nosotros también, ya como especialistas, ¿no? Pero tú, ¿por qué como odontóloga, por qué no puedes llevar un caso de estomatitis aftosa? Así de estomatitis, sí. Ya cuando veo como estos, algún síndrome, Ajá, yo creo que ahí ya no es bueno meter las manos. ajá, sí, sí, claro que sí, y qué bueno que lo dices así, pero hay mucha gente que piensa que no. Ay, ¿sabes qué? Que lo vea el especialista. Y Ajá. sí, ya sé que debemos tener nuestros límites, pero también debemos tener esa consideración de saber, de conocer un poquito más, ¿no? Y de Sí, saber remitir a nuestros pacientes. sí, cuando es una Entonces, estomatitis aftosa recurrente, supongo que como odontólogos sí podemos diagnosticarla y tratarla. Pero ya cuando vemos como en este cuadrito que ya son otras lesiones y eso, como que es mejor remitirlos, ¿no? deberíamos, ¿no? Por ejemplo, ves a tu paciente con úlceras orales, ¿no? Pero no haces una buena historia clínica y tú lo empiezas a tratar como estomatitis aftosa y resulta que es un síndrome. Mm, ¿Cuánto tiempo podrías perder para que tu paciente sea atendido por un especialista, ¿no? Entonces ahí viene esa parte de querer saber más porque como digo, o sea, dices estomatitis aftosa, sí, sí, unas lesiones, se van a quitar en 2 semanas, ¿no? ujú. Pero ¿qué pasa? Mm, O sea, tratar de hacerles como ¿qué hay más al fondo? ¿Qué podría haber sin una buena historia clínica, ¿no? Que siempre nos lo recuerdan en la universidad y en la Sí. especialidad también. Entonces, el síndrome de Behçet, y lo bueno, mencioné este tipo de lesiones porque ¿qué más podemos encontrar en relación a esos diagnósticos diferenciales? Aquí fíjate bien en este pequeño recuadro, ¿qué tenemos en relación a nuestros diagnósticos diferenciales con estomatitis aftosa recurrente? ¿Cuántas hay? Y faltaron, ¿no? Sí, bueno. Tenemos, tenemos enfermedades reumatológicas, dermatológicas, hematológicas, gastrointestinales, fármacos, ¿sí? Fármacos que tú a veces como odontólogo también recetas. Mm, bueno, en algunos casos, pacientes con VIH. Y fíjate bien, ahora sí, dices, sí, es una estomatitis, 2 semanitas y que le vaya bien, ¿no? O lo empiezas a medicar, que es lo que siempre eso sí lo he notado mucho, en este tiempo, aunque es poco el tiempo con el que he empezado a trabajar, ¿sí? Ya es poco tiempo y ya me he percatado que realmente, pues no sé, recetan no sé, no, ahí está complicado ese asuntillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y fíjate bien los diagnósticos diferenciales que tenemos en relación a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo encuentras el verdadero eh, punto de una úlcera dentro de cavidad oral, ¿no? ¿Cómo Sí, le hacemos? yo creo que es el tiempo, ¿no? Si Un no tiempo. cicatriza, ajá, en 15 días podemos pensar en otra cosa. Ajá, bueno, sería uno de nuestros diagnósticos más importantes, ¿no? Ujú. Pero si te das cuenta, por ejemplo, todas estas, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, dermatológicas, las que te presenté ahorita, más bien tienden a tener características, en cavidad oral, ¿no? Úlceras que pueden simular una estomatitis aftosa. Ok. Ujú. Y que si no tenemos Entonces, una buena historia y no tenemos idea, ujú, podemos decir, esas son aptas. Ujú. ajá, exacto, ¿no? O gente tal vez o que no sepan que existe la estomatitis y todo lo asociamos con otro tipo de lesiones, con infecciones, que es lo principal que se llega a pensar, ¿no?
infecciones bacterianas, antivirales, fúngicas. Honguitos, ajá. Ujú. Entonces, nada más aquí te presento, es un esquema corto tal vez, porque seguramente hay más, ¿no? Y que también pueden ser, como dices, las aftas también pueden ser como efectos secundarios de los medicamentos que está tomando el paciente. Ujú, así es. Entonces, ahí, entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, si encuentras la opción de que fue una parte reumatológica o que fue por pénfigo, penfigoide, ¿sí? Por algún problema hematológico, nutricional. O sea, realmente hablar de estomatitis es complicado, muy, muy complicado. No, y por suerte se han estado haciendo análisis en relación a cómo está esa predisposición, ¿no? Para poder padecer úlceras relacionadas con este tipo de enfermedades, ¿no? Y no confundirlas. Y lo que comentabas de la historia clínica infantil, o sea, yo le tengo que preguntar al paciente si desde niño constantemente tiene esas Mm, lesiones, ¿no? Que van así es. en, ajá, porque Eh, nos por- comentabas que es hereditario. Así, de hecho, hay una fuerte asociación con la parte genética. Entonces, tenemos como, ahorita la guía clínica lo maneja así, ¿no? Como 2 puntos claves, que tengamos pacientitos que desde la infancia hayan presentado 1 o 2 lesiones de vez en cuando, ¿sí? Para poder tener en la mente de que estamos asociándonos a una estomatitis aftosa y que nuestro paciente aparentemente, bueno, que esté sano, ¿no? Que no tenga problemas hematológicos, gastrointestinales, pacientes con VIH, porque entonces ya lo asociamos a otro tipo de enfermedad. Ujú. Sí, pero sí, normalmente el paciente te va a decir, sí, siempre me pasa, se me van, me quitan, me duele. Como, Ujú. o sea, ya. O, o también vas a encontrar pacientitos que te digan, no, pues es que no, doctora, jamás. Y tal vez sí, pero pues ahí empieza los cortes dentro de la historia clínica, entonces tú ya preguntándole bien, haciéndole ahí como la plática, solito va saliendo el proceso, ¿no? Ok. Entonces, siempre ser muy meticulosos en esa parte. Ujú. ¿Y qué hacemos? Bueno, aquí el tratamiento de elección debe guiarse por la severidad. Acuérdate, al principio mencionamos, ¿no? Que también podemos, sí, como una clasificación en relación a si puede ser simple o compleja, ¿no? Qué tan frecuente es, por ejemplo, en los pacientes? Hay pacientes que van a tener una recurrencia, cada mes, por ejemplo, ¿no? O 3 veces al año, una vez al mes, una vez cada 5 años, ¿no? Entonces nos vamos a guiar en relación a cómo está nuestro paciente, ¿sí? La severidad, ¿sí? Si son aftas mayores, menores, y la frecuencia, que es lo que comentamos ahorita con el tiempo, ¿sí? Sí, te comentaba, doctora, que los pacientes normalmente llegan con dolor, que va a ser como la causa número 1 de consulta de las aftas, pero Ujú. también comentabas que después de ciertas horas o días, las aftas pierden su dolor, o sea, el paciente declina el dolor de las aftas, ¿no? Pero también las Mm, podemos encontrar como de forma, sin planearlo, al momento de revisar en un paciente, las podemos encontrar en forma, al momento que estamos explorando también, ¿verdad? Así es, podemos, al paciente siempre le va a llegar a molestar definitivamente, ¿no? De hecho, por eso, aparte de que te llegan a buscar por la molestia, Ujú. eh, solitas tienen que empezar a la parte de cicatrización, ¿no? Y es cuando Entonces, disminuye el dolor. Ajá. durante el proceso de cicatrización y regeneración, sí, obviamente, eso se empiezan a tornar, la morfología, perdón, empieza a cambiar y esto empieza a disminuir el dolor, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, con este tipo de situación o lesiones? Entonces, habíamos comentado que el tratamiento de elección debe guiarse en relación a la severidad, ¿verdad? La frecuencia y los potenciales los potenciales efectos adversos de los medicamentos. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Habíamos comentado, ¿no? Que la severidad puede ser simple o compleja,
¿sí? La frecuencia, dijimos que podemos tener pacientitos que van a recurrir o van a tener una recidiva, por ejemplo, una vez al mes. Podemos tener varios puntos en un mismo mes, o vamos a tener pacientes que cada 6 meses, una vez al año, pacientes que no recordaban que habían presentado esta lesión, ¿no? O sea, años. Entonces, en relación a eso, vamos a tener que hacer, ¿no? Comentamos de que no todos los pacientes son iguales, entonces vamos a ir dirigiéndonos a esas características diferentes clínicas. Okay. Cuando tenemos esos pacientes con mucho dolor, las lesiones son más, pueden ser más grandes, por ejemplo, una estomatitis aftosa mayor, ¿sí? O con mayor proliferación, que no solo se presente en una zona de la cavidad oral, sino en varias zonas, eso llega a provocar mucho dolor en los pacientes, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el ácido acetil salicílico en adultos, de 200 a 50 miligramos cada 4 horas, y el paracetamol también es una buena opción en adultos y en los niños, ¿no? Darle su paracetamol, y obviamente sabemos que en la parte pediátrica es por quilaje, ¿no? Entonces mucho cuidado ahí. Y siempre dirigiéndonos en tiempo, ¿no? Pueden ser de 4 a 6 horas, dependiendo del paciente, y eso ya lo dijimos, que eso debe quedar clarísimo, ¿no? Dependiendo de nuestro paciente, vamos a estipular cierto tipo de medicamentos. No todos los pacientes siempre se les va a recetar, es que es una estomatitis, ok, dale aspirina o paracetamol, no. Porque puede ser que sea 1 o 2 lesiones. ¿Para qué medicar a nuestros pacientes, no? Con este tipo de medicamentos si sabemos que los efectos adversos pueden llegar a ser peores, ¿no? Entonces, siempre tratar de buscar lo menos farmacológico en nuestros pacientes. Si es muy necesario, pues aquí tenemos estas opciones, ¿no? Lo que se ha estipulado, por ejemplo, son los enjuagues, algo que ya se ha estudiado, es el antiséptico, la clorexidina, ¿no? Al 0.12%, y puede ayudarnos, sí es muy eficaz para esa reducción de la sintomatología, el dolor, que es lo principal, ¿no? La molestia a la hora de comer, de hablar, ¿sí? A veces hacer movimientos de la lengua en la parte inferior llega a ser bastante molesto para algunos pacientes. Entonces, podemos ayudar a reducir la sintomatología utilizando la clorexidina. Ok. Esta la podemos utilizar 3 veces al día después de ingerir los alimentos, que pueden ser de 7 a 10 días, ¿sí? Y se ha mencionado mucho, eso también lo maneja la guía clínica, ¿sí? Ante cuadros muy intensos, lo que comentábamos en el primer punto, ¿sí? La severidad y la frecuencia. Podemos utilizar soluciones tópicas con anestésicos. Cabe mencionar que esto es prácticamente para reducir el dolor de nuestros pacientes, ¿no? Para que puedan Recordemos, tener vida normal. recordemos que, bueno, esto es una enfermedad autolimitada, o sea, va a tener un punto de fin, por así decirlo, para que empiece a cicatrizar y a regenerarse. Entonces, pues prácticamente no necesito estar medicando a mi paciente. Pero para esos cuadros de severidad, de alta frecuencia, podemos utilizar la famosa solución Filadelfia. No sé si la has escuchado. Sí. Hay varias, aquí está. Hay varios puntos que debemos tener con este tipo de solución para que nuestros pacientitos puedan tener una mejor calidad de vida durante este proceso, ¿no? Entonces, aquí hay 2 puntos. Podemos decirle al paciente cómo hacerla, o nosotros podemos prepararla en el consultorio, ¿sí? Y tener nuestra solución para poderla aportar a nuestros pacientes. Se utiliza lidocaína, se mezcla 5 mililitros al 1%, 30 mililitros de gel de hidróxido de aluminio y magnesio, ¿sí? Y 30 mililitros de jarabe de cloranfenamina o 30 mililitros de jarabe de difenhidramina. Siempre, como todo lo que tenemos en el consultorio, ¿no? Siempre rotularlo, es muy importante. Debe ser un frasco estéril y siempre indicar al paciente que no debe ingerirse, sino solo lo vamos a utilizar como local, ¿no? En las zonas donde nos está molestando. Entonces, le vamos a recomendar a nuestro paciente que con un hisopo, ¿sí? La vamos a aplicar sobre las úlceras antes de los alimentos.
Esto nos va a dar como esa parte de anestesia o para que el paciente no sienta tanto dolor en ese momento, ¿no? Y se puede utilizar máximo 5 veces por día. Se puede ingerir el alimento sin necesidad de enjuagar la solución, no pasa nada. Y lo podemos utilizar hasta que desaparezca el dolor. Lo que se recomienda regularmente en estos pacientes es máximo 7 días, ¿sí? Ok. Y siempre recalcarle al paciente que esto no es todos los días para siempre, ¿no? Solo se utiliza cuando están las lesiones, para que el paciente pueda tener esa parte de comodidad. Tratar de hacerle al paciente menos problemático la lesión, las El lesiones más bien. proceso Ujú, difícil. Todos estos ingredientes se pueden encontrar en la farmacia. ujú, sí, sin problema. A ver, esa es la parte, ¿no? Por ejemplo, por eso se recomienda también que tú lo tengas en tu consultorio, ¿no? Que lo tengas en el consultorio para que cuando sucedan estos casos, pues tú le puedas proporcionar a tu paciente. Pero también hay que ver la cuestión de caducidad. Entonces, también no hay ningún problema que esto lo podamos recetar, ¿sí? Y que el paciente haga su propia mezcla. Okay. Entonces, es una buena solución en relación a qué hacer. Y si te das cuenta, no hemos utilizado algún antibiótico, ¿no? Antifúngico ni nada. Antifúngico. Entonces, con todo lo que platicamos y esas características, ¿sí? La clínica es bien importante, ¿no? También se puede usar el colutorio, el gel y el spray que tienen ácido hialurónico. Sí, es bueno. Una capita, ajá, para que no duela tanto, ¿verdad? Para que no duela. De hecho, también se ha mencionado el isodine bucofaringio, que ayuda no tanto a la parte de que el paciente se sienta mejor, ¿no? Pero sí se ha mencionado que ayuda a provocar una mayor cicatrización, bueno, una cicatrización más rápida, ¿no? Y el ácido hialurónico hace como esa capita, ¿no? Para que no te duela tanto. Sí, y también ciertamente tal vez nos puede ayudar también al proceso de regeneración, ¿no? Entonces, si ya estamos ahí aportando a la parte de regeneración, va a suceder mucho más rápido, ¿no? Si estamos estipulando en 14 días, mucho, ¿sí? Ujú. Podemos reducir el tiempo. Y también el láser, aplicar láser en Mm, consultorio, también puede ayudar, ¿no? el láser, sí, yo creo que sí. La verdad, te tendría que buscar bien el dato en Ujú. relación al láser para este Que tipo si de hace lesiones. como una cicatriz, o sea, al momento que lo aplicas, hace una cicatriz inmediata y el paciente se va sin dolor. Sin dolor. Ujú. Pues sí, habría que analizar eso. O sea, ¿cómo es el proceso exactamente? Sí, te va a pasar el dato, sí, es como, yo, no, yo lo he aplicado en láser en el consultorio y sí les reduce, pues se van ya sin dolor el paciente. Y hay un tipo de láser que no me acuerdo cómo se llama el nombre, porque acabo de hacer con una doctora un video de todos los láseres en odontología que existen, no me acuerdo Ujú, el tipo de láser, pero ya al ver videos les deja una capita cicatrizada. O sea, ujú. ya se va el paciente con, ajá, con esa parte como ¿En cuántas sesiones? en una, en ese láser, en una. Yo, en verdad, en el consultorio donde trabajaba, que tenían un láser de menos capacidad, lo aplicaba si se ayudaba como a cicatrizar más, Ujú. más rápido. Pero ya Para ese que ayude a láser, mejorar al paciente, ¿no? ajá, pero ya ese láser que le vi a la doctora, o sea, al momento que lo aplica directo, deja la cicatriz, yo me quedé así de, wow. O sea, hasta ya el paciente se va completamente sin dolor. Excelente. Está increíble, sí. Ojalá lo tuviéramos. Sí, ¿cuánto vale, no? Y carísimo, sí. ¿Cuánto vale? No, Sí. entonces, por ejemplo, ese tipo de aparatología en relación a cómo poder llevar a nuestro paciente de otra manera, ¿no? Entonces, esa es la parte, es lo bonito de la investigación, ¿no? Que se van tornando nuevas vertientes para todo tipo de enfermedad, ¿no? Esta como ahorita de la estomatitis aftosa, ¿no? Y para otro tipo de enfermedades. Y Entonces, es siempre estar buscando la mejora para nuestros pacientes. lo mejor que les sea para el paciente. Por ejemplo, estos pacientes, yo hago mi diagnóstico, yo digo es estomatitis aftosa, le doy tratamiento para el dolor. Yo a ese paciente no le tengo que perder la pista 15 a 20 días y vuélvalo a revisar, ¿verdad? Que haya Defini cicatrizado. definitivamente.
Ujú. Estos chequeos clínicos tienen que ser consecutivos para que tú puedas observar ahora sí cambios diferentes en los pacientes, Ujú. porque ahí viene el otro punto, hablando de otro tipo de lesiones que se puedan tornar o, bueno, que tengan otras características que ya nos estén indicando un foquito rojo. Entonces, el seguimiento de nuestros pacientes pues sería lo ideal, ¿no? Que se Ajá. pierdan o que ya no regresen a consulta, pues a veces eso hay cosas que salen fuera de nuestro alcance, Sí, y tomarle pero yo les recomiendo que tomen fotos, aunque sea con su celular, porque ujú. normalmente entre tantos pacientes no nos acordamos cómo nos llegó y cómo está ahorita como para hacer la comparación. Bueno, ahí se recomienda desde que tú en tu clínica, ¿no? Siempre llevar un seguimiento fotográfico. Sí. Eso es esencial, porque a veces tú puedes ver, por ejemplo, puedes ver hasta la reducción de las lesiones, si siguen del mismo tamaño, si crecieron, si están supurando, si hay sangrado, si aparecieron en otra localización. O sea, la parte fotográfica clínica es básica. Sí. Entonces, es necesario que tú las veas. Es bueno que tal vez los pacientes te manden fotos, ¿no? Pero lo ideal siempre sería que regresara, que tú volvieras a hacer la exploración extraoral e intraoral, volver a tomar fotografías, hacer comparación, hacer el protocolo como es, ¿no? Porque así tú te vas indagando si tu tratamiento también funcionó, ¿no? Si mejoró, si se sintió mejor, si las lesiones desaparecieron, bueno, remitieron. Ujú. Mm. Si en 15 días no veo que siguen igual, que no cicatrizaron, o ya los tengo que remitir yo a algún patólogo, ¿no? O Podrías, ujú, aquí hay varios puntos, ¿no? Puedes remitir, ujú, ¿sí? O, por ejemplo, empezar a generar otro tipo de estudios, ¿no? Los laboratorios que son también básicos dentro de la odontología general, no solo especialista. Entonces, todavía tenemos como otros puntos que podemos empezar a llenar con nuestro paciente. A o veces, esas son las dos partes que platicamos al inicio, ¿no? sí, ¿Sabes qué? Bueno, te voy a referir con un especialista o ¿sabes qué? Te voy a tomar los laboratorios que son básicos también en odontología y ujú, para ver qué encontramos. Entonces, o de ahí podemos empezar a sacar otro tipo de enfermedades, y si en ¿no? 15 días, si yo tuviera a ese paciente con esa lesión, en 15 días lo vuelvo a revisar y tuvo una reducción, yo pienso que va en buen camino, ¿no? Ujú. Lo reviso en otra semana hasta que desaparezcan. O sea, le doy Así es. rastreo al Es seguimiento. correcto. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? Tal vez el paciente es bueno que te mande fotos, pero si tú lo puedes revisar va a ser mucho mejor. Entonces, tú vas a ver ese seguimiento. Ujú, Acuérdate que, por ejemplo, la estomatitis aftosa mayor llega a tardar un poco más. Entonces, siempre estar revisando. En okey. relación a eso, ya vas a saber dirigir a tu paciente. Si se queda en la consulta para revisiones, ¿sí? O si lo llegas a remitir con otro tipo de especialista. Okey. Fíjate que con esto que platicamos, de, por ejemplo, nuevos tratamientos, lo que se tiene que hacer, soluciones para que no le duela tanto al paciente. Me refiero a la solución Filadelfia, ¿no? Ajá. Hay otra pregunta que tuvo que haber salido antes, ¿no? Si esto lo consideras como un problema social y, o sea, en relación al paciente, ¿sí? Esa relación que tiene el paciente con su médico. ¿Tú qué También muchos opinarías? pacientes se automedican, o sea, la verdad, los antibióticos se los toman como si fueran dulces, o cualquier lesión o cualquier molestia, antibiótico. Aunque no Así es. sepan ni qué es también la automedicación y la sobremedicación. Sí, como dice acaba de pasar la semana de concientización de la resistencia antimicrobiana de la Ajá, OMS, y pues nos recuerda también como odontólogos, como cualquier, profesional de la salud o sea, no estés nomás medicando antibióticos o medicamentos que no estás seguro que tu paciente no necesita, solo porque en veces te los exigen, no me va a dar medicamento, o tú no estás seguro y das receta, o pueden ser mil cosas que sí, hay sí, que evitar esa resistencia antimicrobiana. exacto. De hecho, esto no solo es un problema del médico, ¿no? Ujú. Sino del paciente, como tú dices.
Sí. ¿Qué hace el paciente? Ya llega contigo cuando de plano ya no sabe qué hacer, porque ya se tomó todo lo que tiene en su casa. Y lo que le Y dijo la la vecina, y lo que le dijo el tío. que el té verde, que las hierbas, que eso sí me está funcionando. Sí, Entonces, aquí hay 2 puntos, ¿no? Esa parte de resistencia antibiótica, que es lo que mencionamos ahorita. Por ejemplo, esa imagen, ¿sí la alcanzas a ver bien? Todo eso, ese medicamento, me gusta esa foto porque, ¿cuántos medicamentos ves ahí y de qué es, no? ¿Qué ujú, tanto le dieron a la paciente para una estomatitis aftosa por estrés, no? Ya que se indagó bien a la paciente, se le hizo la historia clínica, sí, esa estomatitis aftosa que estaba presentando era por un estrés, porque tuvo un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, la paciente se hizo todos los estudios, ¿sí? De laboratorios, salió bien. Entonces, los médicos a los que acudió anteriormente, pues la sobremedicaron, ¿no? Ahí tenemos, está la penicilina, el famoso Bocasan, la Dicloxa, el que está aquí al lado es el Dactarin, que es el antifúngico. ujú, Entonces, realmente todo esto es de un paciente, no es todo lo que yo he juntado, ¿no? Es de un paciente que me dijo, ¿sabe qué, doctora? Esto es lo que me han dado. que es muchísimo. Eh, entonces, pues desde ahí sale el problema, ¿no? Y la contraparte del cáncer oral, ¿sí? Eh, todas aquellas lesiones que no tengan una remisión después de 3 semanas, hay que tenerles mucho, mucho cuidado, ¿no? La conformación, las características. Algo que mencionamos al principio, ¿no? La estomatitis duele, es un proceso agudo. Regularmente las lesiones, por ejemplo, el cáncer oral, pueden ser desde una mácula hasta aumentos de volumen sin dolor, ¿no? Entonces, ahí como haciendo conciencia en relación a todas las lesiones que podemos encontrar en cavidad oral, ¿no? Así como la boca es muy noble para poder regenerarse y cicatrizarse en 3 semanas, así tiene la nobleza para informarnos de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Ya vimos los diagnósticos diferenciales, todo lo que se asume a un organismo. Entonces ahí Ujú. es la parte importante, no solo con saber que estamos dentro de un organismo, ¿no? Y que ese organismo va a tener repercusión en cavidad oral o en otros sitios del cuerpo, ¿no? Entonces, recordar estas 2 partes que es bien importante, no estar sobremedicando a los pacientes. Yo creo que entre menos mediquemos a un paciente, a menos que lo necesite, pues Ujú. hacerlo, ¿no? Sí, Pero si no sabemos para dónde, entonces sí, como dices, remitirlo. ¿Para qué darle todo eso al paciente? Seguía con las molestias, sí, claro, o sea, ya te ¿no? sacó todas las cajitas y dijo, bueno, he tomado todo esto, pero sigo igual. Ujú. Y pregúntale cómo va a estar el hígado en unos cuantos años, ¿no? Los riñones. Sí, sí, sí. Entonces, nos Como, quedamos con esa parte, ¿no? sí, como dicen los patólogos, que yo sigo a muchos patólogos en Instagram, soy fan de la patología, dicen, lesión que no cicatriza en 3 semanas de biopsia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Mm. Entonces, tornarnos a esas características que tengamos dentro de nuestro paciente. Entonces, algo, luego se repite y se repite, ¿no? Y es la historia clínica que encontramos, ¿no? Sí. Porque acuérdate que, por ejemplo, en las lesiones en cavidad oral, pues se pueden parecer. Esas úlceras que pueden ser, que se pueden tornar algo reumatológico, dermatológico, ¿sí? Que van a simular que pueden simular una estomatitis. Y que ese es como nuestro tema central. Pero si ya nos dirigimos a otro tipo de lesiones, aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? El cáncer oral. Entonces, quise poner esta parte porque sí son grandes problemas con los que tenemos que estar luchando todos los días, ¿no? Y que si también pacientes están viendo este video, cualquier lesión, cualquier cambio de coloración, cualquier úlcera, cualquier aumento de volumen, que vean diferente en su boca al cepillarse o que se autoexploren, que se vean en el espejo, vayan con su odontólogo, de verdad. No, Así es. Creo que esa parte sí la tenemos que seguir trabajando en nosotros como odontólogos generales y especialistas también,
enseñar a nuestros pacientes a autoexplorarse, eso es básico, ¿no? Que a veces se nos olvida, como, sí, 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 es la boca y ya, ¿no? ¿Qué diente le duele? Entonces, la autoexploración nos puede indicar muchos trastornos en cavidad oral. Sí, irnos a la prevención, que es mucho. Ujú, así es. Y entonces, pues quería como terminar con esta pregunta. ¿Es un problema social? Pues ya dijimos que sí, porque abarca, es como un circulillo vicioso, ¿no? Que nos va a tornar a tener problemas, pues más adelante. Sí, claro. Y fíjate, sale de algo que según es muy, muy fácil, ¿no? Ah, sí, una estomatitis aftosa. NAFTA. Sí, ajá, es una afta, sí, sí, como sea. Entonces, Sí. Sí, totalmente. Hay que estar ujú, con los ojos bien abiertos y una buena historia, como tú dices. Normalmente nos brincamos en preguntarles cosas al paciente por ir a ver el diente que duele o ir a ver la lesión y nos brincamos la historia clínica. Todo es como paso por paso y el paciente va a estar en muy buenas manos. pues esa es la referencia, Doc. Hay un artículo muy padre, es uno de los más recientes, que es el 2019. Te lo voy a pasar para que le eches una leidita, está muy, muy, muy padre. Entonces, te lo paso con gusto, ¿te parece? Sí, va. No, Ok. pues muchas gracias, doctora, por estar aquí en el Odontoblog y traernos este tema y darle ese enfoque farmacológico que muchas veces, ok, podemos diagnosticar, pero no sabemos qué enfoque farmacológico o para dónde ir. Estoy feliz de que estés aquí y eres bienvenida cuando quieras venir con otro tema. Síganla en Instagram. Si necesitan que les cheque algún paciente, necesitan alguna duda, resolver alguna duda o necesitan remitir a algún paciente y están en la zona de Chiapas, México, que te contacten en tu Instagram como patologiabucal.oris, ¿verdad? Así es, doctora. No, pues la verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que es una experiencia muy, muy agradable. Pues cuando gustes, pues aquí vamos a estar para lo que necesites. Entonces, y pues eres bienvenida a Chiapas cuando quieras, ¿eh? Aquí está tu casa. Muchas gracias. No conozco, pero de verdad se ve que es increíblemente bonito. Y dejen sus dudas. Si están viendo este video en YouTube, tienen alguna duda directa con la doctora, que nos dejen aquí en los comentarios cualquier duda, pregunta o contáctela directamente en su Instagram. Síganla, también sube casos clínicos y sube mucha información de patología que les puede servir. Así es que muchísimas gracias, doctora Carla, y un abrazo hasta Chiapas. Gracias, doctora, que muchas gracias y pues nada más. Suscríbanse aquí al canal, sigan a la doctora, síganme también a mí en Instagram, que soy como OdontoblogMX, y nos vemos hasta un próximo video. Un abrazo, adiós.